Determinen los valores de la corriente I sub 0 y del voltaje V0 para el circuito de la figura. Acá el voltaje V0 y la corriente I sub 0 están sobre la resistencia de 20 ohmios. Miraremos pues si vamos a utilizar el método de nodos o el método de mallas para solucionarlo. Comencemos con nodos. Nos arroja un total de 6 nodos. Si tomo V6 como la referencia, obtendría entonces 5 variables, obligándome a desarrollar un sistema de 5 ecuaciones. Aparte de ello, se me presentan 2 supernodos. Recordemos que un supernodo es la presencia de una fuente de voltaje en medio de los nodos de un circuito. Entonces aquí tendría 2 supernodos, 5 variables, 5 ecuaciones. La verdad se me complica un poco el ejercicio. Miremos entonces qué nos ocurre con el método de mallas. 1, 2, 3 y 4 corrientes de malla, todas en la dirección horaria. Así lo recomienda el método. Vemos entonces que la corriente I sub 4 va a tomar el valor de 1 amperio. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente se encuentra en la periferia, en el borde de esa malla, y automáticamente I sub 4 tomará el valor de 1 amperio. Siendo así, me queda por desarrollar el circuito a través de las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3, que son las corrientes de malla, y entonces voy a emplear este método para darle solución al ejercicio. Como decidí utilizar el método de mallas, hace un hincapié importante, y es la presencia de las fuentes de corriente en medio de 2 corrientes de malla. A eso lo llamamos supermalla. Entonces, la metodología va a ser la siguiente. Voy a tomar la ecuación de supermalla, la ecuación auxiliar y por último la relación con esta corriente I sub 2. Comencemos. Voy a hacer la ecuación de supermalla. Aplicaré la ley de voltajes de Kirchhoff, sumatoria de voltajes igual a 0. Recordemos que la ley de Ohm me dice que voltaje es corriente por resistencia. Para poder desarrollar esta supermalla, voy a empezar a través de esta resistencia de 5 ohmios. Y de ahí me iré en la dirección de las manecillas del sentido del reloj. Voltaje en la resistencia I por R, 5 y 1. Aquí está. Continúo caminando y me encuentro el positivo de la fuente más 20. Bajo me encuentro esta resistencia por corriente 5 y 1. Llego a este nodo, no me voy por aquí por 2 V0, eso lo analizaremos con la ecuación auxiliar. Bajo por aquí me encuentro 10 y 3. Continúo y llego a la resistencia de 20 ohmios. Esta resistencia está sometida a 2 corrientes, I sub 3 e I sub 2. Como lo que estoy analizando es I sub 3 e I sub 2 se opone a esa dirección de corriente, me queda entonces I sub 3 menos I sub 2. Subo por acá, me encuentro el positivo de la fuente, 4 y 0, y como ya di la vuelta, ya llegué a mi punto de partida, toda esa sumatoria de voltajes me da 0. Y empieza entonces el proceso algebraico para la solución. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? I sub 0. I sub 0 no pertenece a las variables del sistema de ecuaciones de malla. Debo transformarla en términos de I sub 1, I sub 2 o I sub 3. Como eso se me presenta, analizo I sub 0. I sub 0 va bajando. I sub 2 es paralela a I sub 0. I sub 3 va en la dirección contraria a I sub 0. Por lo tanto, I sub 0 va a ser igual a I sub 2 menos I sub 3.
I sub 2 positiva porque va en la dirección de I sub 0, I sub 3 negativa porque va en dirección contraria. Haciendo esos reemplazos y utilizando el álgebra, encuentro la primera ecuación. La ecuación de supermalla expresada en términos de I sub 1, I sub 2 e I sub 3. La ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es el análisis que se le debe hacer a la fuente de corriente. En este caso, 2V0 va a ser igual a I sub 1 menos I sub 3. La dirección de la fuente de corriente, 2V0, es a la izquierda. I sub 1 en este tramo va en esa misma dirección. I sub 3 se opone. Por lo tanto, I sub 1 menos I sub 3. La pregunta es, ¿cómo relaciono V0 con I sub 1, I sub 2, I sub 3? Sencillo, aplico la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia. ¿Por qué I sub 2 menos I sub 3? Miremos. La polaridad de ese V0 es más en la parte superior, menos en la parte inferior. La corriente I sub 2 está entrando por el positivo. La corriente I sub 3 está entrando por el negativo. Por eso I sub 2 menos I sub 3. Y llego a la conclusión que la ecuación auxiliar es I sub 1 menos 40 I sub 2 más 39 I sub 3. Por último, me queda la ecuación que forma la malla I sub 2. Vuelve y juega. Aparecen tanto las leyes de Kirchhoff, sumatoria de voltajes igual a 0, y la ley de Ohm, voltajes igual a corriente por resistencia. Empezando en esta resistencia de 10 ohmios y siguiendo el sentido horario, voy a ver que en la resistencia de 10 ohmios va a ser I sub 2 menos I sub 4. I sub 2 es la que estoy analizando, I sub 4 va oponiéndose a I sub 2, por eso le corresponde el signo negativo. Continúo caminando y me encuentro el negativo de esta fuente de tensión, menos 4 I sub 0. Llego aquí, 20 I sub 2 menos I sub 3. I sub 2 es la que estoy analizando, I sub 3 se opone a esa dirección de corriente y como ya di la vuelta, igual a 0. Hago un análisis muy similar al que he hecho anteriormente para poder determinar esa I0. Ya sabemos que I0 es la diferencia de corrientes entre I sub 2 menos I sub 3 y recordando que I sub 4 vale 1 amperio. Con esos datos en mente y algo de álgebra, consigo la ecuación número 3 correspondiente a la malla I sub 2. Teniendo el sistema de ecuaciones, lo soluciono y determino que los valores de corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3 son los que aparecen en pantalla. Me queda por determinar cuánto vale V0 y cuánto vale I sub 0. Ya esas relaciones las he venido manejando durante el desarrollo del ejercicio, simplemente que ahora les voy a dar una solución numérica. I sub 0, I sub 2 menos I sub 3, dando un valor de menos 0,12 amperios, y V0 por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, arrojándome un valor de 2,4 voltios, y así doy por terminado el ejercicio a través del método de mallas.